Buenas tardes, esto es R43 Árquico, desde el oriente de la Ciudad de México. Estamos a 23 grados centígrados, mayormente nublado. R43 Árquico, ERX y el bastón de mando. En esta ocasión les traemos una entrevista a César Imbelión por parte de Carol Coral de Voces Unidas, con los temas del bastón de mando, ERX, María Magdalena, Templarios, Terrara, Uritorco, Arcadia. Como ya dijimos, desde la fuente de youtube.com, Zoom, Templarios, bastón de mando y más. Nos vamos a dirigir en este momento a ver la entrevista o una parte de esa entrevista por el YouTube. Gracias, antes que nada, bueno, un saludo a todos los que están presentes y a todos los que seguramente van a estar mirando las reproducciones después en YouTube. Es un tema complicado, inclusive para mí, porque es un tema que se inicia hace 30 años y la verdad que yo no tenía la más mínima idea. No que no supiera la historia del bastón de mando, porque el bastón de mando tiene una historia que inicia en los templarios. Pero este bastón de mando que está ligado a Capilla del Monte con toda una simbología muy esotérica, muy fuerte, muy ancestral, muy no de acá. La verdad que yo la conocía porque obviamente vivo parte de mi tiempo en Capilla del Monte, y, pero sinceramente nunca le di mucha importancia porque entendía que era posiblemente algún mito o leyenda básicamente local, ¿no? de los pueblos aborígenes o los pueblos originarios del lugar. Después con el tiempo le fui perdiendo el rastro a esa historia y mucho más tampoco me terminó interesando porque dentro de lo que era la Orden del Temple, los libros, las iniciativas en los distintos continentes y demás, ocupé prácticamente el 100% de mi tiempo. Eh, Dice ser, hay un documental donde la persona que es la que custodia por última vez el bastón de mando, que es el doctor Terrera, él dice que cuando lo recibe, le pide que por 30 años no tiene que dar ningún tipo de información. Reitero que yo me empecé a interiorizar un poquito en algunos temas estas últimas semanas, viendo algunos videos de YouTube, inclusive viendo entrevistas a los hijos de Terrera, que son los que hoy eh, podrían estar en posesión del bastón por una cuestión de herencia, del padre que no terminó antes de su muerte, de plasmar, por así decirlo, jurídicamente cuál iba a ser el destino de ese artefacto arqueológico encontrado cerca de la toma, cerca del balneario de Capilla del Monte, eso de las laderas del Uritorco, del Cerro Sagrado con el Chingón o de ese pueblo originario de esta región. Entonces, también van a pasar 30 años para que yo me interiorice de ese tema, porque va a ser allá por fines de los 80, principios de los 90, en el que yo, como una persona cualquiera, la verdad que no estaba interiorizado ni en Egipto, ni en los templarios, ni sabía que existían en esa época. Pero, como lo conté en algún programa anterior, yo tuve un sueño una noche, y ese sueño se repitió 131 días o noches consecutivas. Empezaba el sueño donde había terminado el anterior y continuaba aportando información. Información básicamente de una conexión directa con Egipto, que como te decía, hasta esa época Egipto para mí no estaba ni siquiera en mis radares, no me interesaba, un chico como cualquier otro, tenía apenas 21 años, estaba en la escuela de la Fuerza Aérea para iniciar mi carrera aeronáutica. O sea, lo mío era básicamente la historia de cualquier chico con la ilusión de convertirse en piloto comercial algún día, y iniciaba esos primeros pasos en la Fuerza Aérea Argentina. Se repiten estos sueños en forma ininterrumpida durante 131 noches. Al tercer noche yo empiezo a tomar notas
de ese sueño, y me empiezo a dar cuenta que la cosa no es normal, porque no puedo soñar otra cosa que iniciar el sueño en en ese mismo proceso y terminarlo con más información. Debería estar horas contando lo que fue pasando día por día, pero resumiendo los 131 noches, eso empezó en octubre de 1990, terminaron esos sueños el 27 de febrero de 1991 a las 11:11 de la noche. A partir de esa fecha ya no soñé más. A lo largo de ese sueño yo sentía que viajaba a Egipto en otros tiempos, en los tiempos del faraón Seti I. Eh, Tenía que construir una pirámide en el sueño. Esa pirámide me transportaba a ese proceso como un portal. Y básicamente lo único que hice fue seguir las instrucciones de mi sueño. Construir la pirámide que tenía una base específica que era 171 centímetros por lado. Pero había una casualidad que no era casualidad, había una particularidad, que todo era Capicúa, 27 del 2, o sea, 27 de febrero, 11:11 de la noche, 131 días o noches de sueño. Esa fecha yo cumplía 22 años, era 1991, y el tamaño de la pirámide era de 171 centímetros. Así que bueno, haciéndolo corto, dentro de todo ese proceso que veía las imágenes de Egipto, después, en el último periodo, empiezo a recibir cierta voz que me da fechas en febrero que sí tienen un significado. El día 2 de febrero, el 17 de febrero, el 7 de febrero, el 26 de febrero, el 27 de febrero y el 28 de febrero. Me ponen frases. Y entre medio de todo eso empiezan imágenes de una montaña. Esa montaña no tenía ni idea, imagínate, no había redes sociales, no había comerciales, lo único que había era la televisión y la radio, que obviamente no pasaba ningún comercial de este lado del mundo en materia de promoción turística ni nada, porque aparte no era un lugar que fuera un destino clásico de la Argentina del turismo, sino todo lo contrario, un lugar más místico, más cerrado, más hermético, donde gente muy particular llegaba a Capilla del Monte. Obviamente yo no sabía que era Capilla del Monte, yo veía una montaña nada más. Así que bueno, llegó esa fecha, 27 de febrero, hubo una tormenta tremenda en Lomas de Zamora, que era donde yo vivía en aquella época. Mis padres, que nunca salían de casa, esa noche se van a la casa de unos tíos, y nunca me olvidaron. Mi papá, que en paz descanse, me dicen, te voy a dejar la casa sola, y me dicen, cuidado con lo que vas a hacer. Ya se imaginaba que iban a venir amigos, fiestas, que esté entera la casa cuando vuelvo, me decía. Así que no sé si estás ahí, Caro. Sí, estoy acá. Estamos escuchando. Bueno, entonces, sí, porque ese tema del iPad me veo yo solo y digo, por ahí estoy hablando solo, se cortó. Entonces mi padre me dice que la casa quede entera cuando vuelvo, ¿no? Así, papá, no tranquilo. Y yo miraba la tormenta tremenda que se había desatado 2 horas antes, y se había construido la pirámide y demás. Entre medio de todo ese proceso. ¿Qué fue, César? ¿Se te fue? ¿Lo perdimos? Sí, parece. Vamos a esperar unos segunditos que se conecte de nuevo. Así que eso. Vamos a esperar unos segundos que se conecte. Ah, está congelado. Sí, claro. Vamos a esperar unos segundos que vuelva a su conexión. Vamos a esperar unos segundos. Mientras tanto, está muy interesante esto. Me encanta cuando se empieza a mover la energía de una manera de poder obtener más información aquí del corazón, de todas estas cosas que van sucediendo, que muchas veces no encontramos explicación del por qué, como hilos invisibles que se empiezan a mover para efectivamente cumplir
mi propósito o mi misión aquí en la Tierra. Y eso también se va dando en muchos casos como viajes iniciáticos para muchos. Y por lo menos yo lo puedo hablar desde mi perspectiva y lo que estaba escuchando de César, también que a través de sueños, a través de visiones, a través de canalización, mensaje, a través de un mensaje, a través de una pantalla, se pueden ir uniendo todos estos partes del puzzle también que vamos teniendo. Ahí sí, César, abre tu micrófono. Ahí está, ahí volví. Súper. Pues que se reinició solo el iPad. No te preocupes, yo estaba rellenando, no te preocupes. Bueno, no sé en qué parte me quedé que me escucharon, Mira, pero yo seguía hablando. nos quedamos en que estás tú viviendo tu proceso a través de los sueños y una noche que tus padres salen y te dijeron cuidado. Ok. Bueno, en realidad todo eso unos días antes, en el proceso ese, unos días antes, obviamente ya la pirámide construida y demás, mi madre sale desaforada y me dice, me quemaste todo el pasto, ¿qué estuviste haciendo? Y yo le digo, nada, no me creía en lo más mínimo. Y salgo a ver y efectivamente donde estaba la pirámide, todo el pasto hermoso, verde, y de repente un cuadrado, la base de la pirámide, 171 centímetros, totalmente amarillo el pasto, quemado totalmente. Bueno, ahí me di cuenta que algo importante estaba pasando. Así que bueno, llegó sacando esas pequeñas particularidades, también en el medio de ese proceso de 131 días de noches, digo, bueno, si esto tiene que ver con Egipto, las pirámides deberán estar orientadas de norte a sur, como están las pirámides de Egipto. Entonces saqué unos mapas que tenemos nosotros los pilotos y demás, en esa época era todo analógico, o sea, los mapas que eran gigantes para armarlos, porque era todo el mapa mundi. Así que dije, bueno, están apuntando, no hay nada que ver, es un desastre, digo, esto no tiene nada que ver con Egipto, las pirámides apuntaban para cualquier lado, así que digo, bueno, debe ser que mi imaginación me está jugando una mala pasada. Y me vuelvo, y cuando voy a entrar, pongo en el primer escalón para entrar a la cocina desde la parte del fondo, estoy mirando las imágenes ahora como si las estuviera reviviendo, y digo, bueno, si no apuntan a Egipto, ¿a dónde apuntan? ¿No? Así que me volví, agarré una escuadra, un compás y un hilo, y desde Lomas de Zamora, que podía tener esa precisión, desde la ciudad, tracé un rumbo en esos mapas, con el 0, no me acuerdo si era 0,52, 0,53 o 0,51 grados, y hice como si fuera una persona con una brújula caminando en forma sin parar hasta donde me llevaba ese rumbo, y se unía exactamente con ese rumbo, uníamos Loma de Zamora con las pirámides de Keops, que fue en Miserino, ya con la meseta de Giza. Bueno, ahí pum, otro dato que ya estaba tomando fuerza el tema. Así que bueno, resumiendo, 131 días, llegó la noche, tormentón tremendo, miro por la ventana, mis padres que no se van nunca, el uno está esperando que se vayan, porque cuando me dicen que se van, dije, bueno, esto está bárbaro porque ya puedo estar solo. Miro por la ventana, pasaba la pirámide flotando, porque había como como 20 centímetros de un espesor así de agua del fondo de casa, estaba todo inundado, y la pirámide flotaba ahí, venía por el fondo, chocando contra los frontales. Y que bueno, se perdió todo, acá está, hasta acá llegamos. Tantos días, tanto trabajo, tanta ilusión y nada. Así que bueno, mis padres se van, eso eran como las 9:15, y dije, bueno, no me va a ganar. Entro a la pirámide y la meto a mi habitación y me meto dentro de la pirámide a las 11:11 de la noche, adentro de mi habitación. ¿Qué problema hay? Bueno, salí, me mojé todo, claro, no entraba a la pirámide, me pasaba por la puerta. Entonces tuve que desarmarla y cortarla. Entonces al cortarla le saqué 20 centímetros a la pirámide. Y la volví a armar con sus menos 20 centímetros dentro de la habitación. El problema ahora era que, claro, mis piernas me quedaban afuera porque yo me acostaba y mi cabeza me quedaba afuera. O sea, ya no era porque encima era la estatura mía, 171 centímetros. O sea, hasta los datos esos también coincidían. Bueno, llegó, tenía un relojito de esos que marcan la hora, tipo como las películas de terror, esos que son palitos rojos que van pasando, que se tac, 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 tac. Y bueno, nada, eran las 11:09, 11:10,
11:11. Nada. Miraba el reloj, nada, no pasaba nada. Pero seguía clavado del 11:11. Y de repente yo tenía una pirámide de cuarzo en el pecho con un ankh, y me había puesto desde que había empezado toda esta historia de Egipto en los sueños, y un crucifijo cristiano, católico. Bueno, no, cristiano. Y bueno, la cosa que yo sentí que de mi pecho sale una luz muy fuerte, como un flash, porque se ilumina toda la habitación. Yo el reloj lo tenía a mi derecha, tenía a mi cabeza las cortinas de la ventana y hacia los pies el lugar hacia donde iba el centro de la casa. Se iluminó todo, vi la biblioteca, vi el techo perfectamente, vi la cama, vi todo. O sea, fue un flash que duró no mucho, pero lo suficiente como para poder visualizar absolutamente todo en la casa, en la habitación. Bueno, ahí perdí el conocimiento. Así que cuando volví como pude. Estaba todo en total oscuridad, total silencio. Estaba aterrado, con mucho miedo porque no sabía ni dónde estaba. Y como pude, fui estirando mi mano para atrás porque sabía que estaba la cortina. Y empiezo a tocar y no está la cortina, no hay nada. Entonces miro hacia mi derecha buscando el reloj y no está el reloj, no había nada. Y era total oscuridad. Bueno, de a poquito me voy acomodando y ya giro hacia mi izquierda y veo el reloj a mi izquierda. Eran las 3:03 de la noche, de la madrugada. Mis padres todavía no habían vuelto. Claro, pero la cortina estaba a mi cabeza y ahora estaba a mis pies. O sea que la única posibilidad, como yo salía por fuera de la pirámide, es que esa pirámide haya rotado 180 grados conmigo adentro. Y ahí terminó. Y en el medio de todo eso siempre esa famosa montaña. Así que van a pasar desde el 27 de febrero a Pascua de ese año, en que yo veo una publicidad de Capilla del Monte y veo la montaña. Y entonces ahí dije, ahí es donde tengo que ir. Todo este proceso fue para llevarme ahí. Ahora, que tenía que ver Egipto, que tenía que ver muchas cosas, no lo entendía. Pero salí para ahí con 16 amigos que obviamente estaban al tanto de esto, lo que me estaba pasando, que eran mis compañeros de colegio, que seguimos obviamente siendo amigos, el grupete que te queda después que terminas la secundaria. Y bueno, vamos que César está medio loco, que comprobar qué tan loco está. Así que nosotros sacamos la foto, vamos, hacemos el aguante, otro había ido, vamos de campamento, típico, todo de mochila en esa época, yo cocino, yo llevo carpa, yo llevo esto por carroza que fuimos arrancando. Llegamos a Capilla del Monte y empezamos a subir el Uritorco en la fecha indicada. Íbamos a ir hacia la cima, pero yo lo que vi en el sueño no era la cima, sino que había que volver a bajar sobre la ladera que da hacia el sur. Y bueno, pasamos la noche ahí. Así que a las 3:03 de la mañana, una esfera de color naranja rojiza, desde la otra montaña que está pasando una especie de precipicio que hay en la parte de atrás del Uritorco, empieza a acercarse. Ya todo el mundo estaba casi dormido, hacía mucho frío. Pascuas en esa época eran terriblemente frías en Capilla del Monte. Y yo empiezo a avisarle a mis amigos que si están viendo lo que yo estoy viendo, me dicen que no. Y ya se tenían puesto molesto conmigo, dejate de joder, que estamos, así te venía hasta acá, nos estamos muriendo de frío, pero yo escuchaba ya todos los comentarios negativos de todo lo que se estaban quejando. Y bueno, a mí me llenó mucha paz. Y lo único que tenía que hacer fue, como nadie estaba tomando fotos, porque a las 3 de la mañana estaban todos tratando de dormir en sus carpas o en su bolsa de dormir en el intemperie, inclusive porque no todos teníamos carpa, tomé una cámara de fotos que teníamos ahí, la famosa esa que con el dedito le pasábamos el rollito para pasarla en las automáticas, y le saqué varias fotos. Y mientras estaba sacando las fotos, esa pizza, era como una pizza, se puso delante mío y se transformó en una columna absoluta de luz que terminaba bien pequeña, estilo bastón de mando. Aquellos que lo vieron alguna vez, exactamente igual era, pero grande, una columna de luz con forma de cono en el final. Y nada, lo único que tenía fue entrar en la luz. Así que entré en la luz y no me acuerdo más nada.
me despierto prácticamente con el sol, me despiertan mis amigos, había pasado un tornadito entre medio típico de esos lugares de capilla en esas épocas, había arrasado con carpas, había llevado hasta las ollas que habían cocinado la noche anterior que estaban con agua, así que había sido bastante potente, pues nunca me enteré de nada. Pero sí, mis amigos comenzaron a sacar fotos de día, todos sacaron fotos, y la sorpresa fue que cuando revelamos las fotos, no solamente las mías, sino las de ellos, en todas las fotos que se sacaron, la foto que yo saqué salió la columna de luz, pero durante 3 días posteriores, esa columna de luz, en cualquier foto que yo me sacaba, esté en el medio, en un costado, donde sea, de día, estamos hablando no fotos digitales, sino fotos de la época de los años 90, salía la columna de luz encima mía. En un costado, donde fuera, estaba la columna durante 3 días consecutivos. Así que bueno, esa es mi historia de cómo llegué a Capilla del Monte. A partir de esa fecha, todos los 27 de febrero, que al día siguiente de mi cumpleaños, pasé en Capilla del Monte hasta que me fui a vivir definitivamente en el 2003. ¿Y ahora qué tiene que ver todo esto con el bastón de mando? Muchos preguntarán, ¿por qué toda esta introducción? Porque es lo que yo entendí a partir de hace una semana que empecé a recibir información. Van a pasar 2 o 3 años en que yo conozco una persona que es el que me introduce a la Orden del Temple, allá por esa misma fecha. Yo viajo para ingresar previamente a otra institución, que no era la Orden del Temple, viajo a Italia, allá por los años 90, que también estoy en Francia y en España, pero voy a Italia a encontrarme con una persona llamada Giorgio Piccoli, y empiezo a estudiar con esa persona el ingreso a esta sociedad, a esta escuela de misterios también. Con el tiempo no termina siendo mi casa, mi lugar, me reasignan a Egipto, a un maestre que después va a ser el maestre de la Orden del Temple, que me absorbe como discípulo. Y hasta ahí yo la historia siempre la cuento como una cuestión de casualidad. Yo llego al aeropuerto, trato en inglés de contactarme con alguien, de ver cómo hacía para llegar a la Universidad Nacional del Cairo, y nada, y no sé por qué me dirijo a una persona que me está mirando y me acerco y le pregunto si conocí el lugar, y me hace que espere, y antes las reiteraciones mías me dice como que un poco sofocado, ¿no? Como que esperara directamente. O sea, y es como que ahí me agarró un poco de temor, porque yo estoy en el medio de la nada, con gente que no conozco, y esta persona ya me empezaba a retirar de él, y me dice, ¿para qué viniste? O algo así, ¿qué venías a hacer acá? Y me lo dijo de una forma tan brusca que yo le dije, pues, volví a mi casa, o estoy en casa, pero me salió así en inglés esas palabras que no sé ni siquiera por qué se las dije. Y él me dice, bueno, yo estaba esperando a alguien, veo que sos vos. Bueno, y hasta ahí quedó. Bueno, resulta que él era el decano de la Universidad del Cairo, después nosotros nos fuimos hacia la universidad, después, bueno, fui a recorrer todos los lugares, y con el tiempo, obviamente, fue como un segundo padre para mí, ¿no? Mi gran maestro, que en definitiva era un maestro de la Orden del Temple. Y él me preparó para iniciar este camino, hasta el día de la fecha. Obviamente ya no está con nosotros, pero él me preparó. Entonces, mi sueño, Capilla del Monte. Mi sueño termina llevándome a Egipto. Egipto termina llevándome a los templarios. Y van a pasar 30 años hasta esta fecha, en el que aparece un amigo que va a visitar la presentación del libro en Capilla del Monte, que hicimos nada, mirá lo que te voy a contar, o sea, 22 de julio, o sea, estamos hablando de que todo esto es información nueva, de escasamente 30 días después de que hay más de una década que no se habla del bastón de mando, porque nunca más se supo más nada, porque nunca hubo más información. Y él se llega a la muestra, y él me dice, yo fui discípulo de Terrera, mientras yo le estoy firmando y autografiando mi libro, y yo estoy en contacto con familiares de ellos. Y lo que me llamó la atención, me dice, es que alguien de tu familia
fue el maestro de Terrera. Yo digo, ¿en mi familia? No, imposible, si yo nunca me enteré. Me dice, sí, después te voy a pasar información. Bueno, quedó todo ahí. A los pocos días nos ponemos de vuelta en contacto. Y me empieza a mandar la biografía de Terrera, donde Terrera en su propia biografía dice, Terrera tuvo estos maestros que eran las sociedades científicos y entre los grandes maestros que tuvo Terrera, habla de 3 o 4 nombres y ahí aparece mi familiar directo, José Imbelone, que inclusive en mi libro yo lo cito, porque mi abuelo era un antropólogo muy conocido de la época, una persona muy respetada del círculo científico, creo que había sido titular del Museo de Antropología de La Plata. Entonces era una persona de los círculos científicos muy reconocida para su época. Entonces yo lo cito porque él hace el trabajo para descifrar una piedra que se encuentra en Brasil, en la ciudad de Pirimaíba, se llama la piedra Pirimaíba, donde era una piedra que estaba escrito en idioma cananeo, donde hablaba 3.500 años antes de Cristo la llegada de estos barcos que estaban intentando comerciar, que se pierden buscando nuevas rutas comerciales y dejan una piedra por si venía más gente de los de ellos para que sepan que ellos no se murieron en la travesía, sino que lograron llegar a tierra firme. Y dejan esa piedra. Esa piedra aparece acá a principios del siglo pasado y después esa piedra se desaparece, se habla de que la propia CIA se la secuestró y bueno, esa piedra fue robada. Pero pudo ser estudiado gracias a que un arqueólogo con papel manteca le hace un borrador, le hace a la piedra y obviamente para poder estudiar después bien las traducciones y al otro día desaparece la piedra. Pero quedó ese papel manteca con la traducción. Bueno, y mi abuelo trabaja en eso. Entonces, como hay una parte que yo hablo de los cananeos en el libro, lo cito a mi abuelo. Claro, esta persona que había sido discípulo de Terrera y está en contacto directo con sus familiares, inclusive con los que tienen actualmente el bastón de mando, me dice, pero tu libro se llama Hijos del Sol. Digo, sí, pero el libro de Terrera se llama Hijos del Sol. ¿Cómo se llama Hijos del Sol? Sí, donde está todo lo que yo te voy a contar está en este libro, que se llama Hijos del Sol. Y en el Hijos del Sol dice, está la cruz paté, los templarios, el bastón de mando, el grial y un lugar de adoración, como una especie de mesa donde están colocados todos esos artefactos. Y efectivamente me mandó el dibujo, unos dibujos que he hecho Terrera y estaba tal cual así. Y en el medio de todo ese proceso empieza a hablar en el libro Terrera de todas cuestiones que son muy herméticas de la orden del temple, que no cualquiera las sabe. Rituales, por ejemplo, que esto no está en ningún libro de Terrera, esto me lo comentaba casualmente de su discípulo, o uno de sus discípulos, de su último tiempo, que inclusive llegaba a Capilla del Monte en su propio auto a Terrera, o sea, bien cercano, y me contaba que Terrera le contaba que en algunos, entre esta sociedad cuando se juntaban estos científicos, tenían rituales de lavados de pie, los mismos rituales de la forma que los templarios lo hacemos. Entonces, yo nunca supe que mi abuelo había tenido, mi tío abuelo había tenido algo que ver con eso. Y mucho menos que mi tío abuelo había sido templario. Porque la única forma de que Terrera supiera todas las tradiciones que yo aprendí 20 años después de mi tío abuelo, era que hubiese sido también miembro de la orden, si no, no hay forma de que las pudiera saber. Mi tío muere en el 67, yo nazco en el 69, o sea que ni siquiera lo conocí. En mi familia no se habló nunca de él, en lo más mínimo. Fue uno de 5 hermanos o de 3 hermanos que llegaron acá de Italia y prosperaron cada uno por líneas distintas, pero todos más o menos cerca siempre de Lomas de Zamora. Toda la familia Imbelone es de ahí. Después, obviamente, con el tiempo las ramificaciones hicieron que se fueran, pero en esa época, años 70, 60, 50, todos eran de esa zona. Porque se afiancaron en ese lugar. Entonces, ahí es donde empecé a prestar atención al bastón de mando. ¿Por qué? Porque hay una historia del bastón de mando con los templarios.
¿Cuál es la historia del bastón de mando con los templarios? El primer vestigio de bastón de mando que existe históricamente hablando es casualmente el del gran maestre de los templarios. ¿Cómo se llamaba ese bastón de mando? La piedra que habla. ¿Cómo se llamaba el bastón de mando de Terrera? La piedra que habla. El libro Templarios Hijos del Sol. El libro Templarios Hijos del Sol. Yo tengo ese sueño y me llevan a Capilla del Monte. Cuando empezamos a charlar un poquito más en profundidad, me manda unas capturas de pantalla, discípulo de Terrera, captura de pantalla de una comunicación que él tiene con un familiar directísimo, directo, de Terrera. Y él le dice, o ella le dice, José era el maestro más querido de Terrera, José Imbelione, tu abuela. Y no solamente eso, sino que el bastón de mando no lo recibe Terrera, lo recibe el abuelo y Terrera. Ambos reciben ese bastón de mando del anterior custodio, que era Ulises. Entonces ahí empezó a llamarme mucho la atención. Entonces no era casualidad que yo llegué a Capilla del Monte por un sueño, no era casualidad que ese lugar es donde se había encontrado el bastón de mando, y hasta ahí no hay relación conmigo en absoluto. ¿Cuándo empieza la relación con nosotros? Cuando yo ingreso a la orden del temple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi abuelo habiendo sido seguramente un alto dignatario de la orden, porque dentro de mi familia también hay un cardenal que fue el correo secreto del Papa, en esa época. Y después yo decía, ¿por qué mi papá tiene bendiciones papales colgadas en la casa? Entonces había una relación muy directa con todo eso. Y ahora, esta última semana, empiezo a hilar mucho más finito. Y digo, entonces la persona que a mí me mandó a Italia conocía la historia del bastón de mando, conocía la historia de mi abuelo, conocía la historia de Terrera. ¿Y por qué me mandaron a mí a ese lugar? ¿Por qué digo esto? Porque entre todas las informaciones que me da estas personas cercanas al círculo íntimo familiar de Terrera, es que hubieron 3 personas que quisieron el bastón de mando porque sabían la procedencia real del bastón de mando. ¿Quiénes fueron? Hitler, a través de Himmler, están los datos y las fotos acá en toda la zona de Punilla. El próximo que lo quiere es Perón, el general Perón, en su presidencia creo que de los años 70. Y el último presidente argentino que intenta hacerse con el bastón de mando a través de la familia Terrera es Carlos Saúl Menem. Y la persona que a mí me manda a Italia era, diríamos, la mano derecha del presidente Menem. Y yo trabajaba directamente con él, era su secretario en esa época. Entonces no había casualidades. Había una relación directa entre mi familia y la familia del bastón de mando, por decirlo de alguna forma. César, una pregunta en relación a lo mismo. Cuando muere tu tío abuelo, ¿en qué año? ¿Y tú cuándo naciste? 67 muere mi abuelo y yo nací en el 69, 2 años después. Entonces, ¿crees en la reencarnación? Sí. Bueno, eso me lo han dicho, que me dice, sos tu abuelo. Es que yo pienso, mirando desde afuera, es como que uno va haciendo la continuidad de la genética y de esto. O sea, esto no se acaba, cambiamos en base y seguimos. Mira, yo lo veo con mi hijo Ignacio. Ignacio tiene 6, mi papá murió hace 14 y yo lo miro y es mi papá. O sea, no físicamente no se parece, pero tiene el mismo carácter, la misma forma, hace lo mismo. Sí, todo es posible. ¿Quién es quién para desmentir algo que está tan lejos de nuestro conocimiento? Bueno, volviendo a eso, el bastón de mando evidentemente siempre tuvo que ver algo con mi familia y yo no lo supe nunca. Pero obviamente, ¿por qué? Porque hay una relación de tiempo perdido y vuelve ese tema de los 30 años. Yo me entero 30 años después de todo esto, cuando le dan el bastón de mando a Terrera, dice que no puede hablar de esto por 30 años. Y en la Orden del Temple hay un mito muy importante que es el de los 30 años de María Magdalena, que es
alimentada por ángeles. Y dice específicamente 30 años. Y por ahí no tiene nada que ver, pero a mí me llamó mucho la atención y bueno, está puesto ahí también como análisis para encontrar si hay significado o no. Pero lo importante de eso es la historia del bastón de mando templaria. Esa historia del bastón de mando templario, de la piedra que habla, los templarios, cuando se reunían todos los maestres, el maestre que tenía que hablar se le entregaba el bastón de mando, porque era como pasarle la palabra, y era para que el maestre se expresara con sabiduría, porque era el bastón, era, ¿no?, la piedra que habla. Esa tradición no se ve reflejada en ningún lado, ni siquiera en civilizaciones antiguas, porque los egipcios no tenían bastón de mando. Ni siquiera los judíos, porque uno puede decir, bueno, pero Moisés tenía bastón. No, era un báculo, no era un bastón de mando. Entonces el bastón de mando, como se lo conoce hoy en día, arranca con la orden del temple, arranca con una piedra muy especial, una piedra que habla, que tiene propiedades especiales, que puede ser una piedra que pudo haber caído del espacio, un meteorito, o una piedra, en definitiva, de basalto, por lo que dicen que es, pero que tiene un ritual específico que hace que conectemos de una forma muy especial cuando ese bastón de mando esté en manos de personas que quizás tienen un ADN específico, que quizás ese bastón de mando se activa químicamente porque es un elemento que puede reaccionar químicamente a otro químico que puede estar en una sangre específica. ¿Quién lo sabe? Lo importante es que el bastón de mando tiene un origen templario, real, histórico, y que tiene que ver con eso. Después la masonería, va a pasar 500 años, donde la masonería, posiblemente creada también por la orden del temple como una rama pública para intrometerse y socavar el poder de la monarquía europea, de donde salía todo su poder económico, que eran de las materias primas de la América continental, comienzan estas gestas emancipadoras, y vos fíjate que recién ahí, y es solamente acá en América Latina, donde todos los presidentes, o la mayoría de los presidentes, usan bastón de mando. Cuando hacen el traslado del poder, hay un bastón de mando que se traslada de presidente a presidente, e inclusive de gobernador a gobernador, porque ya va mucho más allá el significado de ese bastón. Que será después un bastón de madera, pero no importa, es un bastón de mando y aparece solamente en América. Los presidentes europeos no usan bastón de mando. Entonces ese bastón de mando, que evidentemente lo relacionan con el grial, y parece ser que es el grial junto con el bastón que viaja, ¿no?, a través de este relato arturiano, que no es tal, porque la leyenda, como siempre cuento, del rey Arturo es una falacia, es una mentira, es un plagio realmente. El rey Arturo, como lo cuentan los ingleses, o la historia inglesa, en realidad es la historia del rey de Aragón, que toda su corte o toda su guardia de honor era templaria. Entonces, obviamente que entre sus primeros caballeros, alguno tiene que haber determinado llevar esos, o algunos de esos elementos de lo que hoy se conoce como tesoros templarios, a varios puntos del mundo, no solamente a la América que nosotros hoy conocemos, seguramente a algún sector de la India, porque una flota zarpó hacia la India, a Escocia, seguramente a Roslin, a lo que hoy es Roslin, porque en esa época Roslin, la capilla todavía no iba a ser construida, a otro sector de América del Norte, posiblemente cerca de la frontera de lo que hoy es Canadá y Estados Unidos, a la zona de las islas de Ock, yo esto lo cuento en el libro. Y la cuarta flota partió seguramente hacia la Patagonia, y desde ahí, o desde Buenos Aires mismo, que es donde partían los barcos con las cargas de los metales de las minas de Potosí de Bolivia, llegaban hasta los puertos de hoy, lo que hoy es Buenos Aires. Lo que sí se sabe, Capilla del Monte era la posta principal de las carretas que venían con el oro o con la plata, tanto sea del Alto Perú o de Bolivia. Y Capilla del Monte fue la primera capital de Córdoba. No es un dato menor, ¿no? Y es donde se instaura una iglesia en forma octogonal, que es la construcción típica y única de los templarios. O sea, los únicos que construyeron
edificaciones octogonales fueron los templarios. No digo que la iglesia de Capilla del Monte la construyeron los templarios, lo que digo es que la construyó alguien que o era de la orden, o tenía afinidad con la orden, conocía a alguien de la orden, o tenía información, o simplemente era admirador de la orden y la construyó de esa forma. Pero en definitiva, ¿qué otra cosa impresionante pasó? Nosotros, históricamente, cuando se crea un nuevo territorio, en este caso la Arcadia, siempre se desarrolla un estandarte nuevo para marcar ese territorio. Obviamente en el caso de la Arcadia tiene su propia bandera, que es la que tengo aquí atrás. Ese día del 22 de julio llegamos a la iglesia templaria, o entre comillas templaria de Capilla del Monte. Todos los templarios venidos de todas partes del mundo, más de 300 personas había en ese cónclave de la orden, y pasó algo particular. Nosotros no fuimos a tomar un juramento a la orden. Lo que se juró en esa iglesia, todos los templarios que estaban ahí presentes, fue la bandera de la Arcadia. ¿Sí? Y esto es un dato que surgió simplemente porque tuvimos la necesidad de hacerlo, no porque estuviera en ningún manual, ni ningún libro de historia. Tuvimos la necesidad de hacerlo. La mayoría de los miembros de la Orden del Temple son todos militares, más del 50% son de origen militar. Entonces, hay algunas cuestiones que no son naturales y son parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, hubo una bandera, había que jurar esa bandera, porque esa bandera significaba la defensa y la creación y la construcción de un nuevo territorio para la Orden del Temple y todo lo que eso significa. Desde su nombre, como un lugar de refugio, de defensa para aquellos que no se puedan defender, de libertad para que pueda cada uno vivir su espiritualidad de la forma que quiere, que los templarios puedan garantizar que ahí no hay dogma ni filosofía que imponerle a nadie, sino que todo lo contrario. Y esto lo cuento inclusive en mi libro. Hay un hecho muy particular en que un musulmán le llega la hora de rezar y en el medio del rezo termina cayendo delante de lo que era la iglesia cristiana. Y llegan dos cruzados y lo empiezan a zamarrear y lo sacan. Justo caen un grupo de templarios y sacan apartadas a los cruzados y se quedan custodiando para que el musulmán pueda terminar de rezarle a su Dios, que en definitiva le podrán poner el nombre que cada uno quiera, pero es el mismo. Lo dejan rezar, terminar su rezo, lo custodian y él parte en paz. Esto lo cuenta no un cristiano, lo cuenta un gran sabio historiador musulmán. Entonces la Arcadia tiene ese mismo espíritu, el defender lo que cada uno quiera llevar adelante a modo de veneración en lo que crea, sea una filosofía, un dogma, una religión, o inclusive sea un ateo, porque cree simplemente en la naturaleza, en la Pachamama, o que todo surgió del Big Bang. No importa, el lugar está para que cada uno pueda vivir su vida espiritual en libertad. Y todas esas construcciones maravillosas, que no dejan de ser instrumentos y tecnologías antiguas recuperadas, estén al servicio de esa nueva humanidad, de esa comunidad organizada, como le decimos nosotros. Pero vuelvo a la iglesia. Juramos la bandera de la Arcadia. Y por esas cosas de la vida, después que pusimos los emblemas típicos que tiene la orden, como la Cruz Paté, faltaba algo para identificar que ese lugar era distinto. Y no sé por qué recuperé una historia de mi cabeza que había vivido allá por el territorio de Arjona. Es un pueblo en España, y habíamos estado en la tumba del varón, donde se encontró una lápida o lápida templaria, que es un diagrama de geometría sagrada donde dice que el rey Salomón, se la conoce también como la mesa de Salomón, a la lápida templaria, escribió el verdadero nombre de Dios en geometría sagrada, para que no se olvide, pero para tampoco cualquiera pueda prejuiciarlo en vano, por el poder que tenía ese nombre. Y en ese lugar, en esa tumba, que era una tumba hermosa, se encontraban los dragones, que eran los arcángeles. En la antigüedad, el primer Génesis no habla de arcángeles, sino de dragones. Después se cambia el nombre de dragones por arcángeles. Están los 4 arcángeles protegiendo la tumba, y en cada una de sus alas tiene el símbolo del infinito. El 8 famoso de los templarios y los octógonos con los que los templarios construían todas sus edificaciones. Entonces, ¿qué había que hacerle a la bandera de la Arcadia? Había que ponerle algo que lo identificara con lo que nosotros queríamos identificar. Así que la bandera de Arcadia tiene 4 infinitos en cada una de sus puntas,
custodiando de alguna forma esa cruz paté. Hasta ahí todo bien, todos juran la bandera, un evento súper emocionante. Cuando este amigo que me trae toda la información de carrera me muestra el libro, me dice, y me muestra Hijos del Sol, el libro Hijos del Sol de Terrera, no el mío, me dice Terrera identifica, el símbolo del bastón de mando es el infinito. O sea que nosotros juramos el símbolo a través de la bandera de la Arcadia, del bastón de mando en la iglesia templaria de Capilla del Monte, para identificar un territorio que tiene que estar lleno de libertad, de luz y protegido por la orden al cual le fueron entregados muchísimos artefactos religiosos a lo largo de la historia para ser custodiados. ¿Por qué? Quizás la Orden del Temple fue la única institución que no buscó poder alguno o influencia alguno a través de estos artefactos religiosos, que es lo que buscaban todas las monarquías, todos los reyes, todas las iglesias, todas las diócesis, todos los lugares de la antigüedad comercializaban y traficaban con reliquias sagradas. ¿Para qué? Para tener el control de la gente, para mentirle a la gente y decirle que tenía que peregrinar de un lado al otro y de esa forma llenar las arcas de las distintas ciudades que estaban empobrecidas. Entonces, cuando hay una ciudad que está empobrecida, que hacía la iglesia, iba y compraba el hueso de un santo, aunque ni siquiera fuera del santo, y decían que era el hueso del santo, y todo el mundo iba y dejaba el diezmo en ese lugar. Y así se manejaban las economías locales de Europa. En cambio, con la Orden del Temple, todas esas reliquias eran custodiadas y no eran, bajo ningún punto de vista, una moneda de cambio, no era parte de ningún tráfico de influencia ni nada por el estilo. De hecho, por eso se busca el tesoro de los templarios todo el tiempo, porque se sabe que todo lo que los templarios acuñaron en materia de tesoro sigue estando vivo, sigue estando ahí, no está en manos de terceros, a excepción de algunas cosas que la Orden del Temple, vaya a saber por qué, terminó cediendo a distintas familias, una de ellas en Suiza, por ejemplo, que fue la Sábana Santa, y después de varias décadas, esa Sábana Santa termina en el Vaticano. Pero a excepción de eso, sabíamos que donde estaba la Sábana Santa, estaba el Arca de la Alianza, estaba la menorá, estaba la mesa del rey Salomón, estaba el Grial, y posiblemente, ¿por qué no? Que no es loco pensar que una piedra en forma de bastón, que era el bastón sagrado de los maestres templarios, esa piedra que habla. Entonces, ¿ese bastón tiene relación con el bastón encontrado en Capilla del Monte? Posiblemente no, pero Terrera creía que sí, porque él en su libro lo establece de esa forma. Habría que tener el bastón para hacerle una prueba, para saber si esa piedra, ese basalto o lo que sea de que está hecho, proviene de Europa o proviene de una cantera de América Latina. Ahí se terminaría con el mito, de ahí sabríamos que no es el mismo bastón. Pero en definitiva, energéticamente hablando, como se habla ahora, o viendo un poco más las causalidades y no las casualidades, en definitiva hay un bastón de mando, hay una cuestión templaria, hay un mito de María Magdalena, hay una Arcadia, hay el símbolo del dragón, hay un dragón de agua que es el dique San Roque, hay Capilla del Monte, hay Uritorco, que es una palabra pasca que significa ciudad poblada subterránea, pues no es lo que muchos hablan, inclusive en algunos libros de la época de Terrera se hablaba que Uritorco significaba la montaña que habla, no. Uri, Torco son dos palabras compuestas del vasco. ¿Quién eran vascos? Los templarios. Entonces otra prueba más que los templarios estuvieron en la zona de Capilla del Monte muchísimo antes que Colón. Entonces pudieron haber traído reliquias tranquilamente para acá y entre ellas el bastón de mando. Y lo enterraron en las laderas del Uritorco. Todo esto es conjeturas, pero que tienen una línea muy marcada con un conducto muy fuerte en materia histórica. Y que increíblemente 30 años después hay una relación directa con mi familia. Y no es hasta que por esas cuestiones de la vida a mí me nombran gran maestre por una situación muy particular que no es mérito mío, y en los 2 días aparece el bastón de mando en mi vida. Porque ese bastón de mando solamente lo usaban los gran maestres, que eran ellos los que le daban y le entregaban la palabra a quien iba a hablar.
como que esa palabra gran maestre es como una activación y a partir de ese, de esa energía que hay con ese nombre, algo se activó en mi familia, en la búsqueda quizás de respuestas. No estamos atrás del objeto en sí, no estamos atrás ni vamos a comenzar una expedición ni con contactos con nadie de la familia de Terrera ni nada por el estilo en busca de ningún bastón de mando, no es el hecho, pero que evidentemente es un artefacto arqueológico y que le pertenece al pueblo de Capilla del Monte porque fue encontrado en la ladera del Uritorco y eso lo dice su propio custodio inicial, que fue Ulises, y Terrera antes de morir, según los discípulos, inclusive familiares, estaba buscando la forma de que el bastón de mando, junto con otros objetos que se encontraron también arqueológicos, volvieran a Capilla del Monte y se montara inclusive un museo para que la gente de Capilla del Monte y el mundo entero pudiera observarlo, porque le pertenecía al lugar. Terrera nunca se dio a sí mismo como dueño del bastón de mando, sino como custodio, lo mismo que su antecesor Ulises, y lo mismo que tendría que haber sido otra persona que él hubiera designado, pero bueno, la muerte le cayó muy de golpe, por lo que entiendo y por lo que me cuentan. Yo no soy experto en la historia de Terrera, y estoy, como le dije a una gente muy amiga, esto es un libro nuevo que estamos escribiendo entre todos, inclusive acá en Voces Unidas estamos escribiendo un nuevo libro un nuevo capítulo sobre el bastón de mando, con una situación inédita que no sabemos en qué va a terminar. Que el día de mañana la Arcadia, los templarios, María Magdalena, la Nueva Humanidad, la comunidad organizada, todas las órdenes que existan en el mundo que profesen este mismo ideal de ser humano que profesamos todos nosotros, van a confluir sin duda en lugares como estos. Y la Arcadia es sin duda el puerto de entrada al cono sur de esta nueva humanidad. Y que nos está entregando en estos tiempos mucha información para que muchas personas, como inclusive fue mi caso, les haga un clic en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, para entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y ese hecho ya es maravilloso, porque qué cosa más hermosa después de los afectos y la familia es tener un proyecto de vida que nos supere y que podamos dejar una pequeña huella en un camino para que otro la pueda seguir el día de mañana. Y creo que la Arcadia es eso, un libro de piedra que se está autoescribiendo y que tiene un montón de personajes fundamentales y principales que le dan a dar vida a una historia magnífica y que todavía ni siquiera entendemos la dimensión. Mira, es maravilloso la información. Se me vienen muchas preguntas y creo que la pregunta del millón es la siguiente. Yo sabía que el bastón se había partido y alguien de allá también me confirmó esa información de que estaba partido el bastón de mando. ¿Qué información tienes tú de que el bastón original esté todavía en buenas condiciones? ¿Sabes algo? ¿Dónde está? El bastón de mando original se les cae a uno de los hermanos en la casa, que estaba envuelto en una especie de tela, de poncho. Esto me lo contaron gente que estuvo presente en ese momento, o que le contaron las personas que estuvieron ahí presentes, para no ser tan inexacto. El bastón se parte en 3 pedazos, se cae al piso, se parte en 3 pedazos. Se manda a buscar a un orfebre muy conocido, que es muy experto en materia de piedras, y él hace una unión con un basalto, con una piedra de basalto, a tal punto que me cuentan esta anécdota, dice que Terrera a veces iba a ver, porque Terrera manda a hacer una copia con ese mismo material con el cual es pegado el bastón de mando, con ese basalto, porque tenía mucho miedo que se lo robaran, ya tenían amenazas, etc. Entonces hace una réplica y entierran el otro. Dice que antes de enterrarse el original, Terrera iba a ver el bastón de mando, el que era ficticio, ¿no? El que no era el original, porque no se podía notar la diferencia.
sea, el lugar donde lo pegaron fue tan perfecto, el trabajo que hizo el orfebre, que Terrera mismo no reconocía a uno o a otro. Salvo obviamente cuando lo utilizaba porque uno emanaba una energía específica, emanaba unas sensaciones específicas y el otro era simplemente una piedra. Ahora, ¿era una piedra o era que uno tenía un ritual, una activación, algo ancestral? ¿Cuántas piedras de poder conocemos a lo largo de la historia, a lo largo de todas las civilizaciones, donde siempre hubieron piedras mágicas? Y no era porque la piedra era mágica, era porque los rituales que se hacían y las energías y las cuestiones mágicas que se ponían en esos artefactos eran lo que hacía que ese artefacto fuera especial. Y después, obviamente, la fe de las personas que creían en eso. Yo siempre lo veo como pasa uno cuando va a una iglesia, ¿no? Uno compra un rosario en una iglesia y se lo lleva a la casa. No es lo mismo. Si el rosario tuvo la oportunidad de que pase el cura y se lo bendiga, ya tiene otro valor. ¿Qué valor hubo? No hubo absolutamente nada. Es nuestra propia fe de creer que si eso está santificado por una persona que supuestamente está santificada, tiene un valor mucho más importante de protección, de sanación, de darnos buena aventura, de darnos abundancia. Y eso está en el ADN de las personas, la necesidad de creer en todo esto. Y esa fe que depositamos en objetos o en personas hacen la magia. Por eso Jesús, cuando curaba, decía siempre: yo no te curé, tu fe te ha curado. Porque era tu fe tan grande que si lo tocabas o si Él te bendecía o si Él, vos te ibas a sanar. Y te sanabas. Entonces Jesús siempre decía: tu fe te ha curado. Y hay un pasaje fantástico de la vida de Jesús, que es una mujer que ella no se siente digna de hablarle a Jesús en persona. Entonces él ya dice: con que yo solamente le roce un hilo de su prenda, yo voy a estar curada. Y ella se arrastra entre medio de la multitud porque le empuja justo a Jesús y apenas alcanza a estirar la mano y le alcanza a tocar las vestiduras a Jesús. Y Jesús se detiene de golpe y dice: ¿quién fue? ¿Quién me robó energía? Y esa mujer sale entre la multitud y le dice: fui yo, porque yo creí que si solamente te tocaba iba a estar sanada. Y él le dice: es tu fe la que te ha sanado, no yo. Y esos relatos en varios, bueno, en la Biblia está contada de una forma un poco más burda, pero en los evangelios apócrifos está contada de una forma mucho más sentida, ¿no? Así como te la estoy contando yo. Entonces, esto más allá del relato, que puede ser más exacto o menos exacto, con más palabras o menos palabras, lo importante del hecho es, como siempre decimos, lo que importa es el mensaje o el mensajero, el mensaje. Una vez que sabemos que el mensajero viene de donde viene, no importa quién es. Importa el origen y no importa el mensaje. Y en este caso lo que importa en definitiva es el mensaje de esa fe que mueve montañas, como decía Jesús, ¿no? Entonces, creo que acá con este bastón de mando, yo creo que a no ser que sea una piedra caída del espacio con particularidades específicas, como un meteorito o lo que sea, que hiciera que eso fuera algo muy particular y que no se encuentra en este mundo, era una piedra que sí es parte de lo que existe en nuestro mundo, pero que tiene un tratamiento alquímico, mágico, cada uno lo puede llamar como quiera, muy especial, y que la hace especial. Y a eso le sumás la fe de las personas depositadas, que la fe no es más que energía, la cesión, la transmisión de energía de un objeto a otro, que es la persona hacia el objeto, y que por eso cuando una persona funciona y cuando otra no funciona. Fíjate César, que se me vino a la mente ahora recién. Nosotros tenemos grupos de sueños. En estos grupos de sueños contamos todos los sueños porque empezamos a hilar un montón de cosas que muchas veces desencadena, por ejemplo, lo que sucedió el 22 de febrero, que partió por un sueño y terminó siendo una realidad. El poder hacer esta homenaje a María Magdalena, este grupo de mujeres. Uh-huh. Y bueno, una de ellas del grupo, se llama Anita, que es de México, tuvo un sueño hace muy poco, un par de días atrás, y en el sueño le dicen que cuando aparezcan objetos que veamos, esto sea consciente o inconscientemente, que hay gente que sabe que está soñando,
Entonces puede movilizar dentro del sueño. Consciente o inconscientemente, que sepas cuando hay un objeto que ya podemos desde tercera dimensión, desde cuarta dimensión, materializarlo y traerlo, como magnetizarlo a tercera dimensión. O sea, pienso yo que también esto, porque ¿cómo esto empezó a salir? Empezó a salir porque tú hiciste un libro, este libro atrajo a alguien, ese alguien te habló a ti, o sea, se produjo un magnetismo porque eso vino hacia ti. Tú colocaste la información y alguien llegó a ti por magnetismo y esta información empezó a llegar a ti a través de magnetizar algo. Bien, entonces esta información que nos compartió Anita hace un par de días atrás, que le dijeron, ella entendió que estaba soñando y en el sueño le pasaban información y le decían que ya podíamos traer de cuarta dimensión objetos físicos de valor, por ejemplo, y materializarlos ya en tercera dimensión, que ya esto se podía hacer. Ahora, ¿cómo lograrlo hacer? Bueno, yo después de eso soñé también con unos objetos de valor, joyas, otra también. Entonces vamos a ver si esto se logra magnetizar, es que ahí decimos ya esto ya pasamos a otro nivel y ya podemos empezar a magnetizar y a crear aquí en tercera dimensión. Lo que yo siento es que esto llega por magnetismo. O sea, esto del bastón de mando que llegó a ti es por magnetismo. Yo después te voy a contar porque muchas personas han soñado también con ese bastón que está ahí en Capilla del Monte. Entonces, pensamiento que se está dirigiendo se va a empezar a magnetizar. Y si todos quieren obtener esto, porque en el fondo, ¿qué es lo que es? Es algo que se supone que trae un valor extra que nosotros no tenemos, por ejemplo, el poder de hacerlo realidad, y se supone que un bastón de mando sí lo puede hacer realidad, se supone, ¿cierto? Pero si nosotros ya estamos en condiciones de traer todos estos objetos, que no sea solo un objeto, no solo un bastón de mando, sino que tu bastón de mando seas tú mismo. Y si ese bastón de mando original, que en aquel tiempo no se podía sostener, digamos, el poder de cada uno, se partió en tres para que tres tengan el poder, para que tres puedan obtener y no solo uno, que pueda a lo mejor hacer mal uso de esto. No sé, ¿qué sientes tú con eso? Es posiblemente como lo describís, y también puede tener la otra faceta. Hay objetos que nosotros decimos con las espadas, ¿no? Cuando los templarios vamos a recibir nuestra espada y la elegimos, en realidad la espada nos elige a nosotros. Y es algo que te acompaña el resto de tu vida. Posiblemente el bastón de mando elegía a quien eran sus custodios. Y como Terrera no dejó un custodio, se partió porque las personas que lo manipulaban no creían en ese objeto o no les correspondía. Por algo hasta el día de la fecha el bastón no está en Capilla del Monte, está posiblemente en Buenos Aires, en las manos de alguno de los hijos, y ese bastón sigue estando en ese lugar sin ningún tipo de posibilidad de que cumpla su función, porque está en manos de las personas que no creen en el objetivo de ese bastón y por ahí lo ven como simplemente un objeto arqueológico con algún valor específico, especialmente monetario. O no, o por ahí están esperando sinceramente que aparezcan las personas indicadas para llevar ese objeto de vuelta a Capilla del Monte. Yo creo que todas las hipótesis están abiertas, ¿no? Desde las positivas, las propositivas y las muy negativas. Entonces, lo vamos a saber con el transcurso del tiempo. Lo que sí sabemos es lo que decía Terrera, que la nueva humanidad iba a nacer desde Capilla del Monte y ese bastón de mando era fundamental para la activación de esa nueva humanidad. No casualidad que reaparece el bastón de mando de hoy en la boca de todo el mundo a partir de la presentación del libro, que no tuvo ningún factor en lo más mínimo, porque no se habló en lo más mínimo del bastón de mando en la presentación de mi libro, porque encima en mi libro no se habla en lo más mínimo del bastón de mando, sino que fue una cosa realmente hasta el día de la fecha que estoy tratando de digerir,
y de poder procesar. Lo mismo toda la gente que nos acompaña, entendiendo de que esto fuera de una mera casualidad o una causalidad y que nosotros tenemos algún tipo de participación en que ese objeto arqueológico vuelva al lugar de origen, como era el deseo de Terrera, según nos cuentan las personas que lo conocieron en vida y como él comentaba todo el tiempo. De hecho, las últimas visitas a Capilla del Monte se hicieron buscando un lugar para armar un museo donde él iba a traer el bastón de mando con el resto de las cosas que salieron de Capilla del Monte. O sea que hay algo concreto de cuál era su deseo. Pero evidentemente Terrera no son sus herederos. Serán sus herederos los que en definitiva tendrán que tomar la decisión de saber qué es lo que van a hacer con ese objeto. Mantenerlo en la familia, venderlo, donarlo, cederlo de vuelta a su verdadero origen, que era Capilla del Monte, y a sus verdaderos dueños, que es el pueblo de Capilla del Monte, porque es un artefacto arqueológico que, según lo que establece la ley, ese bastón tiene que estar en un museo y no en manos privadas. Pero bueno, ya alguien se encargará de dar un poquito más de luz a todo esto. Nosotros, por eso digo, no pretendemos en lo más mínimo, ni vamos a tomar parte en lo más mínimo de lo que tenga que ver con estas cuestiones que son dolorosas, porque estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de cuestiones que son muy queridas para una persona que ya no está, y que evidentemente eso no deja de ser un nexo entre la familia y ese ser querido que ya no está. Entonces todo hay que ponerlo arriba de la mesa y entender que las personas a veces les es muy difícil deshacerse de las cosas que están ligadas a los seres queridos que perdimos. A mí me pasaría exactamente lo mismo, entonces es entendible. Pero nosotros acá estamos para apoyar en lo que podamos, para que si se nos necesita para algo, estar para lograr ese último deseo de Terrera de que ese objeto vuelva a Capilla del Monte, o simplemente para saber que existe y si eso va a seguir manteniéndose en las manos de la familia de Terrera. Bueno, saber que está en buenas manos es más que suficiente. Pero bueno, también acá juega un papel fundamental la ley, ¿no? Donde si eso es un artefacto arqueológico debería volver a su lugar de origen. No, ahora si es una piedra cualquiera que alguien encontró y le armaron un mito atrás de eso y es una historia que no tiene ningún sentido, bueno, no deja de ser una piedra que quedará como cualquier piedra que cualquier turista se lleva de la calle o de capilla. Eso no es un elemento arqueológico, sino que no deja de ser una piedra con forma de bastón, porque no es más que eso. Pero bueno, hay otros que creen que es mucho más que eso. Y entonces, bueno, bienvenido a esta nueva etapa, a este nuevo libro. Como te decía, lo vamos a escribir entre todos. Todos seguramente van a aportar un granito de arena en esta búsqueda de... Es que se está poniendo súper entender, ¿no? interesante, se está poniendo muy interesante todo, porque es justamente eso de poder ir uniendo las partes y de que nadie quiso, o sea, tú no quisiste hablar sobre este tema, esto llegó a ti y se empezó a manifestar de una manera muy natural, muy abierta, muy orgánica, como se dice ahora. Entonces uno no lo puede dejar pasar. Yo dije, este tema no se puede dejar pasar porque por algo, fíjate que ahora que estoy haciendo, me estoy acordando, venimos varios soñando con objetos de valor todos estos días, objetos de valor soñando todos estos días y de un tiempo acá, claro, lo que pasa es que por eso te digo que es súper importante trabajar en los sueños, porque vamos juntando las partes, porque uno sueña aquí, el otro sueña allá, pero no tenemos la información completa. Yo creo que es súper importante hacer eso. Y fíjate que hay una pregunta aquí o una reflexión en YouTube de Ana Cristina. Dice, hay que soñar con Terrera y preguntarle qué hacer. Bueno, ya tenemos tarea también, sí. Mira, estoy buscando la tapa de Templarios, Hijos del Sol de Terrera, a ver si la podemos pasar acá. No la busco yo también, a ver. Está por aquí. Bueno, cosas, fíjate, mirá. Esto me lo pasaron hoy día. Parte del libro de Terrera
no sé si se distingue ahí. Y voy a tratar de ponerlo bien a ver dónde está la cámara. ¿Cómo está? R43, Árquico, ERX, el bastón de mando. La entrevista a César Imbellione por parte de Carol Coral, de Voces Unidas. Bastón de mando, ERX, María Magdalena, Templarios, Terrara, Uritorco, Arcadia. Fuente, youtube.com, Zoom, Templario, bastón de mando y más. Aquí por R43, Árquico, primera parte. Buena tarde. Mucho gusto.